Bueno, bienvenidos a la Cátedra Abierta. Hoy la Cátedra Abierta está a cargo del área de bienestar institucional, donde vamos a trabajar un tema pues que continuamente lo estamos trabajando dentro de las aulas de clase también y a nivel pues de todo el país. Entonces el tema que vamos a trabajar hoy es qué sabes del conflicto en Colombia. Hoy nuestra moderadora es la coordinadora de Deporte y Cultura, Milena Velázquez Alarcón, quien nos va a acompañar en todo este proceso. Gracias por venir y bueno, esperemos de que esta cátedra sea también de mucha ayuda para ustedes en todo lo personal. Muy buenas noches. Vamos a iniciar sin ninguna introducción. Listo, entonces vamos a ver, yo les entregué unos papelitos y ahorita vamos a abordar cada uno de esos papelitos, listo. Entonces vamos a ver el documental que dura aproximadamente 15 minutos. Espero que estén muy atentos porque está relacionado con los papelitos que les entregué. Listo.
Bueno, ustedes tienen ahí unas preguntas o unas frases. Acabamos de ver un video que se llama Lúdica Macábrica, es un documental. ¿Quién quiere hablar sobre el papelito que le entregué hace un ratico? De a uno. Yo me acuerdo a quién se los entregué. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Rangel. Bueno, el papelito que yo tengo dice reclutamiento por grupos armados ilegales. Lastimosamente, como se veía en el video, y digamos que uno como colombiano que es muchas veces desconoce lo que pasa en regiones apartadas de los departamentos. Por ejemplo, veíamos el caso cómo separaban a los niños o a los padres de la familia, sí, en algunos casos que los mataban. Entonces se puede uno a pensar que dos cosas. La primera, que definitivamente la vida que uno tiene es perfecta si se compara pues con ellos. Y lo segundo, lamentablemente muchas veces los sueños de muchas personas se ven frustrados por la violencia, ¿sí? Entonces, y es una realidad que todavía actualmente vive en Colombia. Mire que en el video aparece que en el año 2000, 2002, pero si nos vamos al 2015, a un poco año más reciente, las estadísticas muestran que todavía realmente reclutan, secuestran, matan, ¿sí? Entonces, es muy preocupante, es muy preocupante. ¿Quién más tiene otro papelito? ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto armado en Colombia? Ustedes. Más de 50 años, ¿cierto? Algunos de los papelitos que yo les entregué ha formado y que son afectaciones a los derechos humanos de las personas y que el conflicto armado en Colombia ha sido vivenciado principalmente en la parte rural. ¿Por qué creen ustedes que más en la parte rural que en la ciudad? ¿Cuál es el atractivo de lo rural que le falta a la ciudad? Exacto, en sí el campo. Exacto, entonces uno de los factores que incide en que el conflicto sea más rural que urbano es el tema de los cultivos ilícitos. ¿Para qué sirven los cultivos ilícitos? Para financiar la guerra, ¿cierto? Eso hace que entonces la población rural tenga unas afectaciones diferentes a las que tienen
Por ejemplo, una comuna 13 que tiene un conflicto urbano y que es un conflicto bastante fuerte, ¿cierto? Tenemos entonces unos aspectos a resaltar en el tema del conflicto armado. Entonces, ¿qué pudieron identificar ustedes en el video? ¿Cuáles serían esos aspectos? El primer video, ¿cuál era? El de la golosa. Entonces, las minas antipersona. ¿Qué son las minas antipersona? Artefactos explosivos. ¿Y para qué los ponen? Exacto, ¿cierto? Para delimitar cultivos o para delimitar campamentos y terminan afectando ¿a quién? A los campesinos. ¿Han escuchado en las noticias cómo hay brigadas especiales del ejército, creo que es del ejército, de la policía, encargadas de desarmar todos esos artefactos y que finalmente, no sé si llegaron a ver alguna vez en las noticias cómo hacían estos explosivos con jeringas? Entonces, cuando una persona pone el pie, la jeringa aprieta, inmediatamente explota. Y el artefacto lo que hace es que no te mata, sino que te despedaza, ¿cierto? Entonces miren cómo afecta eso a la población civil. ¿Qué otro aspecto se puede identificar? El desplazamiento forzado. ¿Qué otro? ¿Cuál? El reclutamiento, la desaparición forzada, ¿cierto? Entonces todos esos son elementos del conflicto armado. ¿Quién quiere leer otro de los papelitos? ¿Quién tiene? ¿Cuáles son los motivos de la guerra? La diferencia entre las ideologías políticas y sociales. ¿Cómo creen entonces que surgió el conflicto armado? Si estamos hablando de 53 años atrás, ¿cómo creen que surgió el conflicto armado? Que va enfocado a lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Si fue una ideología política lo que dividió a Colombia, entonces eso porque aún nos sigue afectando. ¿Conocen ustedes cómo inició el conflicto armado? No, listo. Entonces les voy a hacer una invitación a ver este video que en 3 minutos nos va a resumir lo que él está diciendo.
Listo, teniendo entonces claro en 3 minutos, que es bastante, o sea, es muy poco tiempo para todo lo que implica la historia política de Colombia en 50 años. Las preguntas que ustedes tienen ahí que no me quieren leer, por ejemplo esta, implican un análisis en torno a eso. Léeme, por ejemplo, esa. ¿Cuáles creen ustedes entonces que son las memorias de los sobrevivientes del conflicto armado? ¿Qué le contaría a uno un sobreviviente del conflicto? ¿Qué creen ustedes? Les voy a leer lo que cuenta uno de ellos. Él se llama Jonathan Alexander Agudelo García, soldado regular, víctima de mina. Me faltaban 15 días para terminar el servicio militar. Ese día tuve que hacer el turno de guardia de 6 a.m. a 8 a.m. Cuando miré el reloj, pude ver que faltaban 15 minutos para terminar la vigilancia y entonces pensé, ya estoy a punto de coronar. Me levanté de la piedra donde estaba sentado y me hice junto a un árbol a descansar. Eran días duros, pues el anterior tuve que sacar un compañero que cayó en un campo minado. Estábamos en Briceño, Antioquia. Después de estar junto al árbol, sentí que daba vueltas en el aire. Fueron más de 2. Cuando caí no sentía dolor, pero levanté parte de mi cabeza y cuando me di cuenta que me faltaba parte del pie, me puse a llorar. Dije que no quería seguir viviendo. En este sentido, mi hermano ha sido uno de los apoyos más grandes, pues él me dijo que podía seguir adelante, que la vida no acababa aquí. Al ver a mi familia así sufriendo tanto, me hice una promesa de salir adelante. Apenas tengo 19 años y puedo hacer otras cosas. El día del accidente llegaron mis compañeros y me prestaron los primeros auxilios. Me subieron al batallón, que está ahí cerca en Briceño, y luego esperaron para montarme en la aeronave que me trajo al hospital militar. Recuerdo que el dolor era nulo, pero sí estaba muy mal. Una doctora me los ojos, como cuando uno tiene mucho sueño. Hubo un momento en que lo cerré y un coronel que iba conmigo en el helicóptero me despertó y me entregó una medalla. Fue un aliciente, era la medalla de los héroes, así sea con una prótesis. La mina me quitó parte de mi pierna, pero no me quitó los sueños. Hoy quiero estudiar idiomas, ser bilingüe e irme a estudiar a Estados Unidos para ser alguien. Lo hago no solo por mí, también por mi familia. Esta guerra nos toca a todos, por eso es hora de terminarla. Aunque queden otras personas que la harán, las FARC y el ELN son culpables de las minas, pero no les guardo rencor. ¿Qué reflexión les puede traer a ustedes un texto como este? Sin palabras. Leo otro. Están muy interesados. Edwin Giraldo, persona en situación de desplazamiento. A la 1:30 de esa madrugada hace 20 años los hombres llegaron a mi casa en Salgar. Tocaron la puerta muy fuerte y mi padre se levantó. Le gritaron, abra la puerta, viejo hijo de tantas, o lo que le sobra es bala. Mi papá le dijo, yo le abro en nombre de Dios. Cuando quitó la cerradura lo empujaron y junto a mi mamá y a mis 7 hermanos nos tiraron boca abajo en el piso de la casa. Este hombre tenía el cabello como crespo y ojos como claros. Nos mostraba un revólver y nos decía que estaba buscando uno de los mismos. Le preguntaban a mi padre de dónde estaban las armas. Nunca se identificaron y mi padre lo único que les decía era que las armas que teníamos en la casa eran la Biblia y la oración. Ellos revolcaron toda la casa, levantaron los colchones, revolcaron la ropa y no encontraban nada. Pero ese señor le dijo a mi papá que había algo que no le permitía hacer lo que tenía que hacer. Esa noche nos a todos. Desde afuera los hombres le gritaban que hiciera pues, que a lo que habían venido. Pero este tipo les respondió que él era quien daba las órdenes.
Por fin se fueron, pero nos dijeron que nos teníamos que ir. Mi papá en su desespero vendió la finca en 800.000 pesos y una moto. Dejamos todo y lo único que nos trajimos fueron los colchones. Llegamos a Medellín sin saber nada. Con la plata que había, mi papá le compró un lote a un miliciano en el Morro de Moravia. Con el resto de dinero consiguió plásticos y tejas de zinc y ahí nos metimos. Tocó aprender a hacer reciclaje para sobrevivir. Así pasaron los años hasta que mi padre murió. Mi papá nunca pudo recuperarse de la sacada de su terruño. Se murió de un infarto. Ahora nos reubicaron y seguimos esperando por una reparación que no ha salido. Después de 20 años no hay rencor, pero la guerra debe terminarse ya. Vamos a mirar unas imágenes que son imágenes realmente muy fuertes y que corresponden a situaciones del conflicto real. ¿Qué se hizo el...? Quiero hacer la reflexión en torno a esas imágenes con esta pregunta. ¿Cómo crear memoria del conflicto armado? ¿Qué será entonces memoria en este contexto? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere la memoria en este contexto? Recordar. Esta imagen es de una de las mayores masacres que ha habido en marco del conflicto. Entonces dice, el lugar de la masacre fue Machuca, Segovia, Antioquia. Dice, en la madrugada del 18 de octubre de 1998, integrantes del Ejército de Liberación Nacional pusieron una carga explosiva en el oleoducto, a escasos metros del corregimiento de Machuca, en Segovia, Antioquia. El fuego provocado por la explosión quemó 46 casas, murieron 84 personas, casi todos menores de edad. Claro, es que mira la imagen. Esta imagen me llamó mucho la atención. Sin olvido. Las víctimas, cuando se refieren al conflicto, generalmente no están llenas de odio, sienten dolor, como lo muestran las imágenes, y ellos no quieren olvido, pero sí quieren perdón. Y eso es muy significativo. Inclusive, algunas de las víctimas han tenido la posibilidad de enfrentarse con las personas que mataron a sus hijos, a sus esposos, que hicieron sus desapariciones, y en un acto de nobleza y dignidad les brindan perdón, pero no olvido. Ellos no quieren que todo lo que ha sucedido y todo lo que ellos han sufrido se olvide. Por eso, la primera pregunta, la memoria del conflicto armado, se refiere a recordar para no repetir. Entonces, una frase, reparar a las víctimas es construir paz. ¿Cuál es tu aporte para la paz? ¿Cuál es el aporte que cada uno de ustedes hace para la construcción de paz?
el respeto por las personas. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Cada uno de nosotros como individuos construye paz, independiente a que el conflicto armado lo haya afectado directa o indirectamente, porque a todos nos ha afectado indirectamente. Entonces, ¿cómo puedo yo con mis acciones construir paz en el contexto en el que yo me desenvuelva? Bien, ¿qué más? Por acá, ¿qué se les ocurre? El perdón. ¿Ustedes qué opinan? Bien, uno de los aspectos más importantes, muchachos, para construir paz es la participación. Y la participación política es un aspecto fundamental. En Colombia tenemos un contexto político bastante complejo, ¿cierto? No sé si han visto noticias últimamente los nombramientos que se han hecho. ¿Qué nombramientos se han hecho que han sido cuestionados? ¿Cierto? Entonces, personas con investigaciones de alta complejidad que están siendo nombrados ministros, altos cargos, ¿cierto? Entonces, realmente tiene que haber un cambio. ¿Cuántos de ustedes votaron? ¿Cómo fue que se llamó la última? La consulta anticorrupción. Levanten la mano quienes votaron, con toda la sinceridad. Eso es participación y eso es un aporte a la construcción de paz. ¿Cómo? Obvio. Claro, eso no le conviene porque vieron las noticias de la persona que desfalcó 117 municipios. O sea, eso no tiene presentación. Y son 117 municipios que no son los más ricos de Colombia. Y lo nombraron en un cargo realmente muy importante, ¿cierto? Entonces, sabemos que en este contexto político que tenemos, que es difícil, va a ser complejo, pero la participación ciudadana ha aumentado. Miren, ¿cuántas personas, cuántos millones de personas votaron la consulta anticorrupción? Muchísimos, con respecto a votaciones anteriores. Entonces, realmente, los cambios son lentos, pero yo siento que la gente, a pesar de todo, está moviéndose. Miren, por ejemplo, cómo estuvo las elecciones presidenciales, ¿cierto? Los cambios que hubo con respecto a los candidatos que ya no son de los mismos partidos, sino que ya hay partidos alternativos. Y cómo la gente está apoyando esos partidos alternativos que tienen unas propuestas diferentes a las de siempre y a las de las familias de siempre.